Hola hermanos y amigos, es un gozo y un gran privilegio poder estar juntos nuevamente. El Señor nos da la oportunidad de reunirnos a pesar de cualquier circunstancia, a través de los medios que Él mismo nos ha dado. Así que por eso vamos a alabarle y a exaltarle durante esta transmisión. Les invito a buscar en sus Biblias el Salmo número 90. Como siempre lo hacemos, vamos a dar inicio a este tiempo leyendo la palabra del Señor. Salmo número 90. Leemos. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira, y tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstase tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Alabado sea el Señor y bendita sea su palabra. Vamos a estar orando, ¿sí? Señor y buen Dios, te alabamos, Padre Santo, porque solamente tú eres digno de recibir toda honra y todo honor. Todo te pertenece, Señor, y nosotros te pertenecemos a ti. Ayúdanos en este momento, Señor, a concentrarnos en ti, a poner nuestros ojos en ti y a alabarte con todo nuestro corazón. Te damos gracias por este día, te damos gracias por esta oportunidad y nos presentamos ante ti para rogarte, Señor, que nos perdones por nuestros pecados, porque debemos reconocer que siempre te fallamos, mas sin embargo, Señor, tus misericordias se renuevan cada día y tu gracia no tiene fin. Por eso, Padre Santo, te alabamos y te rogamos que sigas siendo tú el centro de nuestra vida, Padre, que nos dirijas en todo y que en todo podamos darte la gloria, Señor. Si en este momento hay entre los espectadores, entre los que participan, personas que no te conocen, Padre, permite, Señor, que la palabra, que los cánticos, que tu Espíritu Santo obre en sus vidas, Señor, y que puedan conocerte a ti y darse cuenta, Señor, que no hay nada mejor que haber sido salvados por tu gracia y por tu amor. Te alabamos y te exaltamos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora vamos a estar adorando al Señor a través de las canciones y luego vamos a escuchar la palabra del Señor expuesta. Cantemos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró
En la cruz compró mi redención, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre y es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre y es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre y es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre y es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y hay libertad. Y hay libertad. Amén. Tenemos que exaltar el nombre del Señor. Y de eso exactamente habla la alabanza que vamos a cantar. Eternamente exaltado sea el nombre de Jesús. Cantemos. Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo. Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda
justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía. Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora. Jesús, el Padre lo exaltó. Sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Nos rendimos a Él. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser.
exaltaré. El nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres como el suyo. Alabado sea Él. Por eso nosotros cantamos de su gracia. Fue su gracia la que nos salvó. Fue su gracia la que nos dio la oportunidad de conocerle, de acceder al Padre y de saber que tenemos una esperanza viva como ninguna otra. Alabémosle. Amén. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Cruz donde murió, el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Don de la vida eterna. Alabado sea tu nombre. Asombrosa es tu gracia, Señor. Admirable es tu amor. Solamente tú eres Dios y es tu gracia la que nos ha traído hasta acá. Alabamos, Padre. Amén. Tu gracia me ha traído aquí. De rodillas ante ti, maravillado al contemplar que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria.
gracia no tiene igual. Y es su gracia la que nos ha traído hasta acá. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, te adoramos, Señor. Te adoramos porque solamente tú eres digno. Tú nos has abierto los ojos y nos has permitido conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo. Nos has permitido ver tu luz admirable y nos has atraído con tus hilos de amor. Gracias, Señor. Gracias por hacernos ser iglesia. Gracias por hacernos ser familia en la fe. Gracias porque nos has adoptado, Padre Santo. Te queremos rogar porque nos sigas manteniendo unidos en este vínculo perfecto, Señor, que es el amor en ti. Y te rogamos, Señor, por aquellos que aún no te conocen, Padre, por aquellos hermanos que aún no saben, Señor, que han sido escogidos por ti para estar junto a nosotros y para estar junto a ti por la eternidad, Padre. Te rogamos, Señor, que si de ellos alguno está escuchando en este momento, está viendo en este momento este hermoso culto que hacemos en servicio a ti, Padre, que sus corazones sean conmovidos por tu gracia, conmovidos por tu Espíritu Santo, y que seas tú obrando, Señor. Nosotros confiamos y descansamos en tu soberanía y por eso te alabamos, Padre. Abre nuestros corazones para la palabra que será fielmente aquí expuesta, Padre, y dirige a nuestro pastor en esa exposición, Señor. Bendícenos y ayúdanos en todo momento a ser siervos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos. Padre, estamos frente a tu palabra. Tu palabra es tan preciosa, Señor. Es dulce como la miel. Tu palabra también, Señor, es una espada. Y tu palabra, Señor, es alimento. Y Padre, queremos considerar y entender lo que Pedro nos está diciendo aquí en su primera epístola. Queremos que tú nos ministres al corazón. Queremos que al terminar este sermón podamos decir amén, porque hemos entendido tu mensaje para nosotros. Señor, guíanos, por favor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Les invito a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver los primeros 3 versículos. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:1 dice así: Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. El apóstol Pedro se describe a sí mismo como un anciano, como alguien que pastorea. En capítulo 5, versículo 1 dice Pedro: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos. Es decir, Pedro, más allá de su apostolado, escribe como un anciano. Y esta porción, en esta porción se observa una preocupación de anciano. El escritor como pastor. Y esa preocupación como anciano se observa en que Pedro quería saber cómo ellos podían avanzar en su crecimiento espiritual. Es decir, la preocupación pastoral aquí es el crecimiento espiritual de la congregación. ¿Bien? Y a propósito, este pasaje tiene que ver con tu crecimiento espiritual, con mi crecimiento espiritual. Una condición fundamental en el crecimiento es, sin dudas, por lo que vemos aquí en esta pequeña porción de la palabra de Dios, es el hambre espiritual. El hambre espiritual. Entonces, el título de este mensaje es Como niños recién nacidos. Y nuestro bosquejo que va a guiar nuestro estudio tiene 2 puntos.
El primer punto es: luchamos contra el pecado de nuestra vieja vida. Y el segundo punto es: luchamos contra la inapetencia bíblica de nuestra nueva vida. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, luchamos contra el pecado de nuestra vieja vida. Estos hermanos habían dejado atrás la lista de pecados del versículo 1. Dice allí: malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. No debemos pensar que alguien puede recibir a Cristo y seguir viviendo en estos pecados sin observarse ningún cambio. Esto no es posible y no es lo que dice Pedro aquí. Ya anteriormente hemos leído que Dios ha purificado nuestras almas produciendo un cambio de corazón, produciendo pureza de corazón. Eso lo vemos en capítulo 1, versículo 22. Y esta obra de Dios garantiza que ya no seremos las mismas personas. Nunca más. El Evangelio no quita el pecado definitivamente de nosotros. Eso hubiese sido maravilloso, pero no lo hace. No es lo que Dios prometió por medio del Evangelio. Él prometió por medio del Evangelio quitar el pecado, pero recién en la glorificación. Pero el Evangelio nos cambia. Produce en nosotros un deseo nuevo por Dios que no es compatible con los deseos por el pecado. Y hay una realidad que el creyente sí puede caer en pecado. En nuestra experiencia hacemos cosas de nuestra vieja vida, pero no son pecado, no trae satisfacción a nosotros. Todo lo contrario, trae malestar. ¿Se puede enfriar y ser vulnerable a sus viejos hábitos? Claro que sí. Todos los cristianos tenemos la misma lucha. De esto se trata la exhortación. Si ven la lista con atención, se darán cuenta que son pecados sociales. Es decir, pecados que vienen por medio de las relaciones interpersonales. Y es evidente que el versículo 1 está conectado con el capítulo 1, versículo 22. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que están conectados. Capítulo 2, versículo 1, desechando, comienza diciendo y hace referencia a la conversión cuando Dios cambió la vida de ellos. El escritor da por hecho que ellos eran convertidos. En el versículo 3 dice: si es que habéis probado la benignidad del Señor, lo cual significa ya que ustedes probaron la benignidad del Señor, ya que ustedes están disfrutando de la benignidad del Señor desde el mismo día que se convirtieron, han gustado lo bondadoso que es nuestro Dios. Ya es un hecho. Pedro toma estas palabras, probablemente el Salmo 34:8, donde dice: gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Cuando un pecador se vuelve a Dios y confía en él, comienza a gustar de la benignidad del Señor. Ellos gustaron del Señor y paralelamente desecharon estos pecados. La palabra desechar transmite la idea de quitarse una ropa sucia que uno considera que no es digna de llevar puesto. Es sacarse esa ropa, es realmente la lista de pecados, como si fuese una ropa sucia que queremos quitar de nuestro cuerpo. Es un cuadro de la nueva vida en Cristo y la antigua vida pecaminosa. Es reiterativo en el Nuevo Testamento. Lo vimos en Colosenses. Dice allí en capítulo 3, versículo 9: y no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se dan cuenta? Es esa conversión de la vida vieja a la vida nueva. Santiago 1:21, lo mismo.
por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bien, estos versículos, estos pecados, son lo contrario del mandato que ya hemos visto en el capítulo 1, versículo 22. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Son pecados sociales en contra del prójimo, en contra de nuestros hermanos en Cristo. Y Pedro los enumera, elige 5 pecados que destruyen la comunión cristiana, destruyen la iglesia, destruyen las relaciones que deberían ser caracterizadas por el amor. Y por ende, afectan el crecimiento del cristiano como individuo y afecta el crecimiento de la iglesia como comunidad. Un comentarista dice que era una forma de enseñar ética en el primer siglo. La forma era enumerando específicamente virtudes que debían adoptar y enumerando vicios que se debían abandonar. Y creo que es bastante pedagógico ser bien específico. Y es lo que está haciendo Pedro aquí. Dice en el versículo 1 del capítulo 2, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación. No es una lista exhaustiva, simplemente él está usando una serie de pecados para ilustrar cómo una iglesia puede ser destruida por relaciones interpersonales pecaminosas. Comienza diciendo toda malicia y significa toda clase de maldad. Toda clase de maldad. El comentarista Peter David dice que el contexto apunta al rencor, una fuerza que destruye la comunión. Malicia. Detrás de la malicia justamente viene de un corazón que ha acumulado pequeñas ofensas sin resolver y que luego se comunica en actitudes maliciosas. Luego dice todo engaño, habla de todo tipo de fraude y falta de sinceridad. Luego agrega hipocresía. Leemos en capítulo 1, versículo 21, que el amor, justamente el amor fraternal, debe ser no fingido. Y aquí Pedro dice que no seamos hipócritas. Es actuar algo que no somos. Y luego agrega envidias, lo cual significa celos, mala voluntad hacia otra persona porque logra algo que uno no logra o tiene algo que uno no tiene. Y eso se da mucho, tristemente, en las iglesias. Tristemente, cuando alguien ocupa un lugar, hay personas que en vez de gozarse por el lugar de ministerio que el Señor le está dando, se enojan porque hay celos, hay envidia en el corazón. Y es una obra carnal que no deberíamos los cristianos tener en nuestras vidas. Y luego habla y toda difamación. Y creo que cuando hay rencor y hay envidia, el próximo paso es hablar mal. Y justamente toda difamación habla de calumniar, de hablar en contra de. Bueno, son todos pecados interpersonales y este último es el pecado de la lengua. En vez de bendecir, justamente para afectar para bien el crecimiento de otros, es justamente lo contrario. La idea es desanimar a quien escucha, contaminar a quien habla, contamina a quien habla y realmente perjudica a quien escucha. Lo más probable, hermanos, que estos pecados estén relacionados, es decir, que uno lleva al siguiente, pero todos son parte de un carácter que debemos evitar. Debemos evitar llegar a tener un carácter. ¿Cómo se llega a ese carácter? Practicando estos pecados. Sin dudas, si nosotros evitamos caer en estos pecados, vamos a evitar lograr este carácter en nuestras vidas. Y es lo que Pedro está intentando comunicar aquí. La idea es esta. Siendo que ahora ustedes son creyentes, diría Pedro,
ahora ustedes se han convertido, ahora ustedes son del Señor, no deben permitir que estos pecados sean parte de su vida. Así de sencillo, llanamente es lo que comunica nuestro pasaje. Nunca damos por hecho que hemos superado ciertos pecados para siempre. Nunca debemos sentirnos personas superadas de este lado de la gloria, por lo menos, porque estos pecados siempre están al acecho. La famosa expresión risueña de Martín Lutero, ustedes recordarán cuando él dijo: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Hubiese sido maravilloso que el Evangelio trayera un estado de glorificación en el mismo momento de creer en Jesús. Hubiese sido tan maravilloso. Pero Dios no lo dispuso así. Así que a propósito, ¿qué pecados de tu pasado aparecen amigablemente en el presente? Porque así es como se presenta el pecado. Se presentan como amistosos, indefensos, que podemos inclusive tratarlos como una mascota, pero ellos son realmente y no son para domesticar, son violentos y nos atacan y quieren destruir nuestras vidas. No son amigables. Y Dios quiera que no nos pase como a Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Dio por hecho que él podía jugar con el enemigo y salir sin daño alguno. Es el síndrome de Sansón. Hasta que llegó el día del mal. Él pensó que podía jugar con el pecado y siempre iba a salir ileso. En Jueces 16 leemos: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, observen el engaño de Sansón, se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta lucha contra el pecado es intensa. Debemos recordar lo mencionado por Pedro antes. ¿Recuerdan que mencionó Pedro? El temor del Señor, la santidad de Dios y la sangre del Cordero de Dios. Debemos vivir bajo la luz del sacrificio de Cristo, tener siempre presente lo que costó nuestra salvación y que el sacrificio de Cristo traiga a nosotros temor de Dios y santidad, porque Dios es santo. Entonces, luchamos contra el pecado de nuestra vieja manera de vivir. Siempre está allí flotando alrededor nuestro. Sabe nadar y debemos morir a nuestra vieja vida. Pero en segundo lugar, luchamos contra la inapetencia bíblica en nuestra nueva vida. Dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, ningún comentarista tiene dudas que esta expresión, la leche espiritual de la palabra, se refiere a las Escrituras. Leía de un joven que no por ser joven no es un erudito, es un joven erudito. El hermano y escritor Emanuel Elizondo. Él dice: el crecimiento cristiano se lleva a cabo a través de medios ordinarios de gracia. ¿Quieres crecer espiritualmente? No hay una llave secreta. La llave está allí, a plena vista, enfrente de ti. No hay una llave secreta. Dios ha dispuesto que nuestro crecimiento espiritual sea por recursos divinos, medios de gracia, pero ordinarios, accesibles. De esto habla el pasaje cuando dice la leche espiritual de la palabra,
y comunica dos ideas básicas. En primer lugar, alimenta espiritualmente al creyente. Y en segundo lugar, es pura, sin engaño, lo que indica que es la verdad absoluta. La Biblia es la verdad de Dios y la Biblia es alimento para el alma del creyente comprometido con el Dios de la verdad. Es la palabra del capítulo 1, versículo 25. Dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra, esta es la leche espiritual. En esta semana un hermano de nuestra congregación me preguntó cuál yo consideraba, siendo que estamos estudiando la carta de Primera de Pedro, me preguntó qué pasaje yo consideraba que era el más relevante, el más importante de esta epístola, porque él desea hacer una canción lema para esta serie de sermones en Primera de Pedro, que me pareció una excelente idea. Y yo simplemente pensé en todo lo que había leído de esta epístola y hay varias opiniones, pero aclaré, según mi opinión, que no soy un erudito, simplemente le di mi opinión por leer una y otra vez esta epístola, que en esta carta, que contiene solo 23 imperativos, y lo interesante es que algunos comentaristas ven este mandamiento como el más importante de toda la epístola. Yo me uno a ese criterio. Quizás, y según mi opinión, yo digo que sí, este sea el pasaje más importante de toda la epístola. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Yo puedo ver detrás de este versículo la carga, la preocupación pastoral del apóstol Pedro. Porque un creyente que abandona la palabra de Dios, que pierde el apetito, el interés por la palabra de Dios, indudablemente va a ir hacia atrás y va a comenzar a practicar los pecados del versículo 1 de su vieja vida, que finalmente podríamos decir que son pecados de uno, pero son pecados sociales y son pecados que afectan no solo mi vida, sino la vida del reino de Dios, es decir, la iglesia, tus propios hermanos, por los cuales deberías orar, amar, edificarles, pero ocurriría todo lo contrario, simplemente por abandonar la leche espiritual pura de la palabra de Dios. Y la metáfora es muy elocuente porque es una experiencia, es una analogía universal. Donde vayas, a cualquier lugar del mundo vas a escuchar bebés llorando. Y ante la pregunta ¿por qué llora?, en la mayoría de las veces la respuesta va a ser tiene hambre. Tiene hambre. Todos los bebés del mundo en todos los tiempos hacen lo mismo. Desean la leche y la desean con mucha pasión. Los bebés se hacen oír cuando tienen hambre. La desean. Es un apetito explícito, es verbal, aunque ellos no saben hablar, pero son sonoros, ¿no? Despiertan a sus madres a cualquier hora del día. Si ese bebé que necesita alimentarse no llora porque no tiene hambre, esa sería una preocupación enorme para sus padres, ¿no? Sería enorme. Sería que algo anda mal, que anda muy mal. Y les digo, hermanos, si nuestro apetito por la palabra de Dios no existe, es escaso, algo anda verdaderamente mal. Y lo digo en primera persona, porque mi lucha más grande probablemente sea esa. Cuando comienzo a no sentir apetito por la palabra de Dios, debo preocuparme por mi vida. Podríamos decir entonces, dime
tu actitud hacia la palabra de Dios y te diré el estado de tu salud espiritual. Otra vez, dime tu actitud hacia la palabra de Dios y te diré el estado de tu salud espiritual. Un bebé que no expresa un deseo llamativo por la leche haría que su mamá lo lleve inmediatamente al pediatra. Pero en cambio nosotros ocultamos nuestra falta de deseo por la palabra de Dios y no acudimos a nadie. Si conectamos estos versículos, la idea es clara. Están muy centrados en la vida de los demás, que han perdido el apetito por lo esencial, que se enredan en conflictos con sus hermanos. Y Pedro dice, mejor, amen fraternalmente de corazón puro. Eviten estos pecados. Dedíquense a crecer. Dedíquense a crecer. Cuando una persona deja de comer, inevitablemente perderá peso. Cuando un creyente deja la palabra de Dios, pierde fruto, pierde galardón, pierde influencia, comunión y gozo, pierde peso propio en el reino de Dios. La inapetencia bíblica se da casi siempre en los creyentes más antiguos. Interesante, ¿no? Sospecho que en la mayoría de los casos estos creyentes a los cuales Pedro escribe no eran nuevos convertidos. Los nuevos convertidos tienen un hambre voraz por las Escrituras. Los que luchamos con la inapetencia escritural somos los que ya hace algunos años caminamos con el Señor. Pero hay diferentes opiniones en esto. Y este es el punto a tener en cuenta aquí, que los cristianos de más años pueden perder el apetito y estancarse en la vida cristiana. ¿Cuántos años hace que conociste a Cristo? Y recordá cuando despertabas por la mañana y deseabas, más que el mismo desayuno, la palabra de Dios. Qué tan rápido se fue esos días, ¿no? ¿Se podrá volver? ¿Se podrá volver a tener esas ansias por las Escrituras, por estudiar uno mismo la palabra de Dios, por escuchar una clase de teología, por escuchar la palabra de Dios? Estoy convencido, y simplemente como una ilustración, que el maná que los judíos recibían cada día en el desierto, el mismo maná, yo estoy convencido que era un alimento increíble. Lo dice la Escritura. Pero era un alimento increíble. Si Dios les daba lo mismo una y otra vez, tenía que ser especial. No podía ser de otra forma. No debía cansarlos. Cuando ellos comenzaron a cansarse del maná y comenzaron a quejarse, yo estoy convencido de algo y lo veo en mi propia vida. El problema no era la provisión de Dios. El problema no era el maná. Eran ellos mismos. Anhelaban algo más. Lo que Dios da nunca puede ser algo cansador. Es la actitud con la cual lo recibimos. La Biblia nunca debería cansarnos. Si nos cansa o no nos apetece, el problema está en nosotros. Un ejercicio sencillo es cuando observas en tu vida que no estás con apetito por la palabra de Dios. Acércate a alguien que está disfrutando de su Biblia, que te pueda inclusive contagiar su deseo por la palabra de Dios.
o escuchar a alguien que cuando abre la Biblia y la explica parecería que está frente al plato más sustancioso y más delicado del mejor chef del mundo. Yo tenía 2 profesores que eran icónicos en mis estudios. Uno comunicaba que la Biblia era autoridad absoluta y necesitamos escuchar eso. Que la Biblia es incuestionable. Solo Escritura, es la palabra de Dios. Pero teníamos otro profesor que no abordaba su clase como la Biblia es la autoridad, sino como la Biblia es miel. Indudablemente él tenía ese don de enseñanza y cuando la explicaba uno deseaba salir de su clase e ir a estudiar la Biblia. Necesitamos ese balance. La Biblia es la autoridad y la Biblia es alimento. Es alimento que mi alma lo necesita. De la misma manera, si llegamos a la instancia de creer que ya la palabra de Dios es algo rutinario, ya casi como que conozco la Biblia de memoria, hay un llamado en este pasaje a restaurar tu apetito por la palabra de Dios. Es un llamado a despertarnos. Y cito a John Piper, ¿quién mejor para crear este deseo nuevamente por el gozo que viene por la palabra de Dios? Él dice, aún en los días en que las cenizas de nuestra alma ya están frías, si nos arrastramos hasta la palabra de Dios y pedimos a gritos, oídos para oír, las frías cenizas serán encendidas y la diminuta chispa de vida se avivará. Dios nos ayude. Presten atención a esta frase. Para que por ella crezcáis para salvación. Todos los cristianos queremos crecer. Todos. Si alguien dice, yo no tengo ni la más mínima intención de crecer, mi meta es crecer económicamente, es crecer. No, los cristianos decimos, queremos crecer para salvación. Ahora, a diferencia de la vida física que tiene etapas de crecimiento limitada y después de hacia abajo, la vida cristiana no, la vida cristiana es una vida que podría ser en continuo crecimiento. Podemos crecer siempre y aquí la idea para salvación podría indicar para santificación, en camino a la glorificación. No está hablando de evitar el infierno, no está hablando de la salvación de ese lugar, sino que se refiere a la esfera de la salvación en la cual el creyente tiene participación, que es la santificación por medio de la comunión con Dios. Es el proceso de la santidad lo que tiene en mente Pedro aquí. Y observen cuál es el medio, para que por ella crezcáis. La vía, el medio, es justamente la forma en que el crecimiento se produce, es ella. ¿Quién es ella? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es decir, no hay esperanza de crecimiento si no hay apetito por la palabra de Dios. ¿Qué lugar le damos? ¿Cuál es el valor que ella tiene para nosotros? ¿Hemos perdido el apetito por la palabra de Dios? Yo leí en una oportunidad para entristecerme la historia de una anciana creyente, muy pobre, que había quedado ciega. ¿Saben qué hacía esta abuela ciega? Invertía de su poca jubilación. Llamaba a una vecina, una jovencita, y le pagaba para que le leyera la Biblia todos los días. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Bueno, la leemos, la meditamos, pero ¿para qué? Para obedecerla. Elizabeth Elliot dijo, ¿cuántos eventos
especiales en la Escritura dependieron de un aparente pequeño acto de obediencia. ¿Observaron eso? Las grandes obras de Dios a veces se iniciaron por pequeños actos de obediencia. Pequeños actos de obediencia. Hermanos, Dios bendice la obediencia a su palabra. No es nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo, pero yo diría amén. Nuestro crecimiento depende de esto. ¿Cuánto apetito por la palabra de Dios tenemos? Oramos por nuestro crecimiento, claro, pero hay algo más que orar. Hay algo activamente que debemos hacer, que es desear crecer, y lo hacemos por medio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, hemos gustado de tu bondad en Cristo, y por tu poder, el efecto de tu poder en nuestras vidas, hemos abandonado todos aquellos pecados y nos hemos arrepentido por la influencia de tu Espíritu, que abrió nuestros ojos para ver la maldad de nuestros pecados. Ese mismo Espíritu abrió nuestros ojos para ver los mismos pecados malvados allí en el Calvario. Hemos visto a Cristo, tu glorioso Hijo, santo y justo, muriendo en nuestro lugar. Hemos visto que fue cancelada allí nuestra deuda. Y por medio de Cristo hemos sido reconciliados contigo. Señor, gracias por nuestro Salvador que resucitó de los muertos. Y gracias por su intercesión, porque aún somos débiles, Señor. Amado Padre, pedimos que abras nuestro apetito por la palabra de Dios. Que traigas un deseo tan intenso, tan profundo en nuestras almas, por esta leche espiritual pura de tu palabra. Señor, queremos volver a tu palabra pura, con hambre y sed de justicia. Señor, ayúdanos como congregación a amar tu palabra, a crecer por medio de ella en nuestra santidad, en nuestro temor de ti, en nuestros ministerios. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo. Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó.
ya está vacía. Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora. Jesús, el Padre lo exaltó. A él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Nos rendimos a Él. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar.